Ya nos acompaña el experto en materia tributaria, Napoleón Santamaría. Importante, Enrique, arrancar este diálogo sobre este aspecto tan importante. Enrique. Gracias, Alberto. ¿Cómo está, Napoleón? Buenos días. Y de entrada, ¿nos escucha bien, Napoleón? ¿Nos ve? Les escucho perfectamente, Enrique. Buen día, saludos. Muy gentil, muchas gracias. Mire, revisaba en este feriado las cifras por inversión extranjera directa, IED, en Colombia, en el año 2023, y estas son cifras del Banco Central de Colombia, 13.000 millones de dólares. En el caso del Perú, cifras del Banco Central del Perú, 30.000 millones de euros, provenientes de Reino Unido y de España. Y desafortunadamente Ecuador a la cola, 372 millones. En todas las campañas presidenciales y permanentemente se habla de traer la inversión extranjera. Tal parece que la inversión extranjera viene de la región andina, se queda en Perú, en Colombia, pero ni siquiera miran a Ecuador. Qué lamentable, Qué lamentable, Napoleón. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Efectivamente, mi querido Enrique, y a su reflexión yo participaría diciendo lo siguiente. Miren. Primero es que los ecuatorianos tenemos que ponernos de acuerdo. A ver, la primera pregunta es, ¿los ecuatorianos queremos inversión extranjera, sí o no? Y ojalá haya una consulta popular de eso para que decidamos de una vez. Sí, sí. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque pongo ejemplos claros. Cuando nos dicen a todos los ecuatorianos, oigan, voy a cerrar campos petroleros para que ustedes, los ecuatorianos, sean cada vez más pobres, ¿están de acuerdo? Y la gente dice, sí, cierren los campos petroleros. Y después sigue exigiendo subsidios en los combustibles. Entonces es súper contradictorio lo que hace el señor ecuatoriano. Uno, dos, en Cuenca también les llaman, dicen, queremos hacer prospección minera en el sur de la SUAY. ¿Están de acuerdo? No queremos. Y lo mismo pasó en Quito. En Quito nos dijeron, Chocó Andino quiere producción minera. Dijimos, no queremos producción minera. Entonces, estos mensajes, mi querido Enrique, parecería que los señores que están en Inglaterra, en Canadá, en Australia, de inversionistas, seguro han de ver a Ecuador y decir, Ecuador no quiere que vayamos. Siempre que les dan la oportunidad a los ciudadanos, dicen, no. Ahora, me paso inmediatamente a usted. Colombia, todo lo contrario. Colombia lo que ha hecho es fortalecer sus instituciones. Por ejemplo, hay una institución que en Colombia se llama Zonas Francas, exitosísimo sistema, cerca de 270,000 empleados directos y más de 700,000 indirectos, las 7 zonas francas grandes que tiene Colombia. ¿Y qué hace Colombia? Creó como un ministerio pequeño, una subsecretaría sería para el Ecuador, para proteger a las zonas francas, de tal manera que llegue el señor Petro de izquierda, derecha, de centro, ¿verdad? La institución como tal se mantenga sólida, solvente, fuerte, etcétera. Y Perú, usted sabe, tiene el gerente del Banco Central de Perú, si mal no recuerdo, va llegando a los 25 o 27 años, por lo tanto, una estabilidad, etcétera. Y dos, la fiscalía ya funciona. En Perú resulta que están presos los últimos 5 o 6 presidentes, pero su sistema económico institucional es fuerte. En una palabra lo voy a resumir, Enrique, que es lo que no tenemos en Ecuador: seriedad. El mundo le ve a la política pública ecuatoriana como no seria. Hoy decimos una cosa, mañana la cambiamos, viene el próximo gobierno, borra de nuevo, el subsiguiente, etcétera. Esto no pasa en nuestro vecino. Y las cifras que usted dio son verdad. Mientras que Colombia tiene 13,000 millones y Perú 30,000, nosotros 300. Pero ojo, Enrique, que Perú es apenas el doble nomás de la economía ecuatoriana. Claro. Y Colombia el triple. Ese es el PIB. Nosotros somos 100,000 y los colombianos están cerca de 330,000 y los peruanos 207,000. 1, 2 y 3, exactamente igual. Entonces debería tener una relación más o menos a eso. Y la verdad es que no, Perú recibe 10 veces más y Colombia mucho más frente a lo que recibimos nosotros. Pero yo le encuentro ahí en los desaciertos gubernamentales y ciudadanos al momento de tomar las decisiones, Enrique. No, definitivamente, claro, y como ya lo puso ejemplo, estas consultas ambientales pues nos han dejado con una serie de ambivalencias, dicotomías, interpretar en todo caso. En el tema, solamente para luego pasar al otro tema, Napoleón,
hablabas del tema de ideologías. Bueno, sí, en el caso de Petro, en el caso del Perú, han venido diferentes tendencias, pero tal parece que la economía no se toca. ¿Y qué decir de Chile? Chile se ha manejado por tendencias de izquierda, de derecha. Ahí tenemos a un Sebastián Piñera, lamentablemente falleció. Tenemos a otra presidenta también de tendencia izquierda, Michelle Bachelet, me acordé. Y sin embargo, la economía no se toca. Tal parece que esa ruta es intocable, o en todo caso podemos diferenciar, discrepar incluso hasta, qué sé yo, con palabras altisonantes en política, pero la materia económica no se toca. En el tema del Ecuador, Napoleón, el crecimiento para este año creo que es apenas del 1%, pero usted tiene datos más concretos. Y sobre todo, me gustaría su criterio sobre este informe que diera el presidente de la República, que creo que ni siquiera tocó el tema económico en el país. A ver, yo tres temas de tu reflexión, Enrique. Primero, comparto contigo, y esto ojalá y todos hagamos una causa común, política pública para la inversión extranjera. Y déjame darte un ejemplo. Ya para abril, de enero a abril, ya cerramos toda la recaudación nacional. Y como siempre, como es de costumbre, hay ciudades que siempre están dentro del ranking de los 10, digamos, grandes. La típica Quito, típica Guayaquil, Cuenca, Rumiñahui, Durán, Ambato, San Borondón, Machala, Latacunga y Manta. Esas siempre han sido las 10 ciudades más grandes de recaudación nacional. Pero ¿sabes quién aparece en el puesto 11? Sería increíble si tú le haces abres los micrófonos y les preguntamos a 10,000 ciudadanos del Ecuador, ninguno lo va a atinar. Porque en el puesto 11 de las ciudades que más le aportan en recaudación tributaria, por sobre Santo Domingo de los Colorados, Riobamba, Puerto Viejo, Ibarra, Tulcán, Loja, etcétera, etcétera, un montón de más. Por sobre estas se ubica el Pangui, mi querido Enrique. El Pangui es la ciudad número 11 de recaudación nacional. Y la verdad es que muchos amigos que nos escuchan dirán, ¿dónde queda el Pangui? ¿Qué es eso? Sí, es verdad. Es una pequeña ciudad, un pequeño cantón de la cosa de Zamora, Chinchipe, al sur del país, en el oriente. ¿Y por qué es que tiene tanta recaudación tributaria? Precisamente por un tema, por una fortísima inversión en minería. Ahí se encuentran las 4 empresas mineras más grandes, una gigante, una bien grande y 2 medianas que pueden ser bien grandes, y por lo tanto el Producto Interno Bruto ha crecido, ese municipio tiene buenos ingresos y puede atender bien a su población, la actividad económica está creciendo a razón del 7% de crecimiento anual. La recaudación tributaria, bueno, que esté por sobre Santo Domingo, dimensionemos lo que es el Pangui, ¿no? Entonces, y mira un ejemplo de la realidad ecuatoriana, cuando hacemos bien, cuando orientamos, cuando controlamos, también necesitamos controlar desde luego, pero impulsamos la inversión extranjera, sí es, al menos el Pangui nos muestra, y estamos haciendo estudios súper serios en el tema, sí estamos haciendo una posibilidad de que la inversión extranjera sea esa tabla de salvación. Porque ahora sí vamos a lo que tú decías, el sistema 2. Y entonces, ¿cómo vamos a estar en crecimiento? ¿Qué hacemos? A ver, opciones. Que exportemos más petróleo. Ya saben, queridos amigos, que no tenemos inversión en los campos que se están produciendo, y por decisión del gobierno ecuatoriano vamos a cerrar el campo 19 del bloque ITT, que representa el 13%, son 57.823 barriles diarios. 57.823 barriles diarios. No es una... Recuérdate, Enrique, que el Ecuador está produciendo más o menos 478,000 barriles. O sea, esto es un golpe fuertísimo. ¿Y desde cuándo vamos a comenzar a sentir? A octubre. En octubre tendrá que apagarse las máquinas, tendrá que dejarse de bombear ese petróleo. Y entonces, por el lado de regalías petroleras, no tenemos. 1. 2. ¿Qué más podemos hacer? Nueva atracción minera. Pero puse los ejemplos de la SOA y de Pichincha, y precisamente no somos muy amistosos en invitar a la inversión extranjera. Habrá que repensar, replantear esto, etcétera, y traer inversión extranjera. 3, la consabida mayor endeudamiento. Sí, el gobierno nos anunció que llegó unos 4,000 millones con el BID, 400 millones con el PLAR, creo que el Banco Mundial está trabajando en unos 800 millones.
Pero todos debemos saber que la deuda nos ayuda hace rato a tapar el hueco, pero mañana tendremos que pagarlo y le pagamos con intereses. Claro. Y finalmente el régimen tributario, que son los grandes ingresos del Estado, ¿no? Y el régimen tributario que en enero, febrero, marzo estuvo negativo, y en abril tuvo ya un incremento, no tan acentuado, pero un incremento, y que estamos esperando las cifras de mayo para ver. Luego, todo lo que demás es actividad privada, y la gente a veces como dice, bueno, y el camarón y el banano, el petróleo, es actividad privada, y lo que puede rescatar el país, el Estado, el gobierno central de eso es tributos, pero eso es una actividad privada que hay que fomentarla, que hay que ir acrecentando, creciendo, seguro que sí, pero para eso necesitamos política pública. ¿Qué necesitamos, quizá, Enrique? Pensar, reorientarnos en el tema. Ya tenemos TLC con el mercado chino, y el mercado chino es 1.200 millones de nuevos consumidores. A ver, ¿cómo vamos a atacar ese mercado? ¿Qué productos nos metemos? ¿Cómo comenzamos a ser más productivos? No mayor producción necesariamente, sino mayor productividad en nuestras flores, en nuestro cacao, banano, etcétera, etcétera. Y pensar como país exportador, ¿no? Siempre hemos dicho que ser el país de economía primaria siempre es negativo y tenemos que pasar a un proceso industrial. Pero bueno, primero creo que lo que hay que hacer es riqueza. Comienza a sentirse esa flacidez de las actividades económicas, esa ausencia de recursos, esa incapacidad de conseguir trabajo en el sector público, imposible en el privado también, esa incapacidad de hacer negocios. Entonces realmente la coyuntura del país es dura. Y si a eso le pones una cerecita del pastel, que es que el costo del dinero en el Ecuador, tanto en tasa activa y tanta pasiva, es sumamente alto, y las dos preocupa la activa porque es difícil sacar un emprendimiento con una tasa bancaria tan alta, y también preocupa que los ecuatorianos dejen de hacer actividades económicas y se encierren en lo que es una economía rentista, es decir, buscar solo ganancias de capital a través de los intereses, porque la tasa es bastante buena, en el Ecuador es muy buena. O sea, es decir, el panorama es complicado, es difícil, ácido, mi querido Enrique, para lo que se viene en los próximos meses. Yo pensaba, siempre el tiempo nos viene adverso, Napoleón, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad. Desde el año pasado y en la campaña presidencial, me refiero al año pasado, y desde entonces hasta la fecha, creo que también hay grupos ecuatorianos quienes sostenemos que aquí hay dos temas importantes que hay que atacar en el Ecuador. El uno es la inseguridad y el otro es la economía. Y cuando se habla de economía es el tema de empleos. Yo no le resto importancia a los demás temas. Por ejemplo, salud, por ejemplo, educación. No. Pero partamos de la seguridad, porque con seguridad podemos emprender, con seguridad podemos planificar, con seguridad podemos incluso hasta, qué sé yo, cumplir otros factores que podrían ayudar, qué sé yo, al sector turístico, por ejemplo. Pero si no hay eso de por medio, seguiremos hablando de los mismos temas. Cuando yo insisto, aquí hay dos columnas que son claves en esta crisis que atraviesa el Ecuador. ¿Cuál es tu criterio, Napoleón? Definitivamente, Enrique, y yo diría un concepto de seguridad nacional en tres grandes ámbitos. Primero, el ciudadano. O sea, si no podemos salir a nuestras calles, a nuestras plazas, a nuestros parques, a nuestras fiestas, etcétera, en paz y en tranquilidad, disfrutar y volver a nuestra casa, y porque se abrió la seguridad ciudadana, ese país está condenado a fracasar, ¿sí? Así que esto es una tarea gubernamental y seccional. Aquí ha habido un mal entendimiento donde todo le dejamos al gobierno nacional, a ver, arregle, encargues, etcétera, cuando esto debe ser un trabajo articulado de gobierno nacional, gobiernos seccionales y hasta provinciales, para que realmente funcione una política de seguridad. Tema uno. Dos, seguridad judicial. Lo que se ha visto es que hoy día la mayor cantidad de jueces están presos, y están presos por corrupción. Claro, cuando lee esas noticias, un inversionista dice, ese país no es seguro, porque sus jueces fácilmente son corrompidos, y por lo tanto las sentencias o decisiones judiciales cambian de acuerdo al peso del dinero que se le pone encima. Y también creo que la Fiscalía del Ecuador, el señor, ha trabajado fuerte en eso, pero hay que seguir trabajando para rescatar nuestro sistema de justicia, seguridad
judicial o jurisdiccional. Y tercero, esta seguridad administrativa, donde, ¿qué dicen muchos? Es, hoy día me piden la cédula, la papel de votación y la matrícula del carro. Ya llevo todo eso y ahora en el siguiente día me han pedido lo mismo, más la foto del tamaño carnet de los hijos mayores de edad. Y entonces, esta arbitrariedad administrativa, que es lo que se llama en derecho público, en derecho administrativo, se llama, claro, la administración pública debe ser reglada, debe tener normas claras, fáciles, transparentes, que agiliten todos los temas de trámites y no los compliquen, no los dañen, no sean cada vez más un óbice para todas estas actividades económicas. Cuando pensemos así, seguridad ciudadana, seguridad judicial, seguridad administrativa, entonces cambiará, porque precisamente esos son los valores que tienen nuestros vecinos. Mírale tú, la seguridad jurídica peruana nos lleva muchos años adelante, al igual que la colombiana. Y sin embargo que la seguridad ciudadana también, para ellos ha sido un problema. En Perú y Colombia unas guerrillas atroces, ¿no? Desde los años 80 para acá, y narcotráfico, pero aún así han hecho un esfuerzo donado para controlarlas, ¿sí? Porque estamos claros que vencerles y eliminarles es un trabajo casi imposible, pero controlarlas y ponerlas fuera de las urbes y de las zonas de influencia sí es posible. Es un trabajo completo, denodado, y nuevamente, mi querido Enrique, aquí sí necesitamos la participación de las alcaldías. Recién veía por ahí una denuncia a la alcaldía, si mal no recuerdo era de la ciudad de Machala, y también a Riobamba, donde el dispendio en la fiesta de parroquialización, de cantonización, de fundación, etcétera, es increíble. No se compadece lo que están haciendo las autoridades con la realidad del país. Cuando veamos que todos los recursos, esfuerzos y bienes necesitamos es apuntalar estos grandes ejes: seguridad, certeza e ideas claras, entonces el país comenzará a cambiar. Pero para eso, Miguel Enrique, nos falta mucho y mucho trabajar. Correcto, Napoleón. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga una buena jornada. Napoleón Santamaría, experto tributario, Alberto. Claro que sí, importante.